Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Qué gusto verles a cada uno. ¿Y qué tal les va con las lluvias? ¿No se han inundado mucho? Bueno, y los papás, yo los considero mucho, ¿verdad? Los que tienen papás con niños más pequeños, porque pues ya empezaron las vacaciones. Bueno, son vacaciones para los chicos, pero más trabajo para los papás, ¿verdad? Porque ahora los chicos estarán en casa. Bueno, hay cursos de vacaciones y todo eso, ¿verdad? Que también se puede aprovechar. Muy bien, hermanos. Bueno, pues quiero darles un anuncio importante. A partir de este domingo estaremos comenzando una nueva campaña, digamos, una nueva serie de predicaciones. Ya terminamos nuestro libro de Filipenses, un libro increíble, maravilloso, aprendimos muchas cosas. Bueno, pero ahora queremos tener una campaña que lleva el título Voy por mi discípulo. Es así como una aseveración, como una intencionalidad para servir en el reino de Dios. Así se llama, voy por mi discípulo. Y eso implica, primero, que está en primera persona. Me gustó mucho cómo esta frase se la inventó el pastor Javier Colín. Bueno, no se la inventó, se la dio el Señor, ¿no? Pero lo que le quiero decir es que me gusta porque está en primera persona. No es vamos, ¿no? O sea, no, vamos, así como que en bola. No, no, no. Voy. Se implica una responsabilidad personal, pero también implica un objetivo. El objetivo que nos ha dejado el Señor. Hay un solo mandamiento, hermanos, para la iglesia, para los cristianos, para esta edad de la gracia, es ir y hacer discípulos. Bueno, pues es como lógico, ¿no? O sea, si ese es el mandamiento y es dado para todos, pues eso será algo. Entonces la campaña, yo creo que justamente centra, alinea a la iglesia y nos alinea a cada uno de nosotros porque queremos ir por un discípulo. Pero esta mañana vamos a hablar acerca de una cosa que se llama, ya le voy a decir cómo se llama porque quiero que me pongan una imagen primero, la primera imagen de mi presentación, por favor. Y aquí está una mujer. Quiero que la observe unos segundos y me diga qué edad le calcula usted a esta mujer. 70. ¿Qué edad? ¿Qué edad? ¿Ah? ¿Qué? 20, 40, 80. Ah, algunos todavía no la captan. En esta imagen realmente hay dos imágenes de dos mujeres, podemos decir ahí. Una que parece ser como que es la primera que se ve. La mujer mayor, 70, 80, ¿verdad? Una viejita, ¿verdad? Ahí se le ve el labio, ¿verdad? Eso que tiene así es la nariz y trae como pues un abrigo, un estola, algo así, ¿verdad? Entonces ahí está su boca, ¿verdad? Ahí está la nariz, su ojo, ¿verdad? Está así. Esa mujer tiene pues 70, 80 años, algo así, ¿verdad? Se ve una mujer mayor. Pero realmente hay otra imagen de una mujer joven. ¿La alcanzan a ver todos? Sí, ahora sí, ¿verdad? Ahora ya la vieron, ¿verdad? Es una mujer que está más bien, esta está de perfil, la otra está 3/4 realmente, ya, o sea, nada más, se le ve nada más la pestaña y una parte en la nariz, ahí. Y entonces así se ve diferente. Se ve una mujer joven, ¿verdad? Por eso alguien dijo que, bueno, varios dijeron que era una mujer joven. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a cómo lo ves tú. Tiene que ver con tus creencias, tiene que ver con tu perspectiva, tiene que ver como con el marco de referencia con que ves una cosa, un problema o un asunto. A esto, hermanos, poder cambiar, no sé si les pasó a algunos de ustedes, ¿verdad? Que cuando dijeron, no, es una mujer joven, muchos dijeron, ¿dónde? ¿Dónde? Yo no la veo. Porque una vez que ves las cosas de cierta manera, cambiar es difícil. Cambiar es muy difícil. Te va a costar, ¿verdad? A ver. ¿Cómo? Ay, es cierto. Ese cambio, algunos lo llaman,
Es una manera de presentarlo, ¿verdad? Un cambio de paradigma. Siguiente, por favor. Un paradigma, hermanos, son las creencias que permiten ver y comprender la realidad de cierta manera. O sea, tú y yo ya tenemos una cierta realidad en nuestra mente. Hay un cierto marco de referencia, hay unos ciertos presupuestos que tenemos. Esos presupuestos, cuando llegamos a una situación, la vemos de cierta manera. Nos impacta de cierta manera. La interpretamos de cierta manera porque es nuestro marco de referencia, son nuestros paradigmas. También es un conjunto de cosas que asumimos y creemos, lo que sirve como base o filtro para nuestra percepción o interpretación de la realidad. Y esta mañana yo quiero proponerte algo. Yo quiero proponerte que intentemos un cambio de paradigma, cambiar este marco de referencia, esta manera de ver las cosas, esta manera de interpretar las cosas, referenciado a un punto. Siguiente, por favor. Este es el paradigma que queremos nosotros. Siguiente, por favor. Este es el paradigma. Ponme el título, por favorcito. Este es el paradigma que queremos cambiar. Queremos asumir, aprender, cambiar a un principio clave. Que cada cristiano, cada creyente, cada persona que ha nacido de nuevo, es un servidor, un ministro de Cristo. Bueno, dicen amén, pero vamos a ver si es cierto. Qué bueno, ¿verdad? Eso me anima a mí, ¿verdad? Pero, es decir, esta escena que tenemos aquí, hermanos, es la escena que sucede en la iglesia de Antioquía. Ya vamos a ir para allá, ya le voy a decir dónde. Esta es una iglesia, hermanos. Nosotros ahora tenemos, ¿verdad?, ciertas cosas que hemos adaptado para facilidad, para mejor organización de la iglesia, pero esta era una iglesia. Una iglesia se reunía así en las casas. ¿Sabe usted que no hubo templos ni hubo edificios para albergar a los cristianos durante más de 400 años? Casi 400 años no había templos. ¿Y dónde se reunía la iglesia? ¿En un auditorio? No habían. ¿Dónde se reunían? Se reunían en las casas de las personas. Pero no solamente en las casas, en las calles, en los trabajos, al caminar, en el campo, se reunían en todas partes. Y aquí hay un cambio. Este cambio, hermanos, no es fácil. Siguiente, por favor. Porque el cambio, hermanos, viene de la historia que tenemos. Siguiente, por favor. Eso. Ponme el título, ahí está, ¿verdad? Esta es la idea que queremos captar esta mañana. Cada cristiano es un ministro de Dios, un servidor de Dios. Ahora, antes en el Antiguo Testamento, los que servían a Dios eran los levitas. Aquí tenemos a un levita. Un levita tenía que estar en el templo, tenía que saber hacer los sacrificios, ¿verdad? Ayudaba a las personas, explicaba la Biblia, era el experto, él sabía todo, era el profesional. Él hacía todas las cosas. Y los demás, pues, le preguntaban a alguien, oiga, ¿y usted de qué tribu es? No, yo soy de la tribu de Rubén. Ah, ok, está bien. Entonces usted no es levita. Usted no es levita. Usted no es un servidor de Dios. Usted es un judío nada más. Es un creyente solamente, ¿verdad? Y entonces los únicos que sabían, entendían, ministraban a Dios, estaban buscando de Dios, eran los levitas. Hermanos, esto cambia en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento habla que cada cristiano es un ministro de Dios. A ver, ayúdenme, digámoslo una vez juntos al menos. Leámoslo allá arriba. 1, 2, 3. Cada cristiano es un ministro de Dios. Y vamos a ver esto. Y vamos a ver un pasaje que es algo conocido, bueno, más o menos, ¿verdad? Del libro de los Hechos. Y vamos a leerlo con este lente, con este cambio de paradigma. Así que venga conmigo, Hechos capítulo 11, versículo 18. Ese es nuestro texto base de esta mañana. Y aquí vamos a platicar, vamos a reflexionar y vamos a ver qué tiene el Señor para nosotros, ¿verdad?
Hechos capítulo 11, no lo pierdan, nuestro texto base, estaremos regresando a él. Recordemos, hermano, que es muy importante leer la Biblia en el contexto y leerla versículo con versículo, palabra con palabra. No que ustedes no quieren escucharme tanto a mí, ustedes no me quieren escuchar mis ideas, ustedes quieren aprender lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad? Y este es clave, hermanos. Hay muchas iglesias que se predican muchas anécdotas, mucha motivación, pero nosotros queremos la palabra de Dios. Hechos capítulo 11, comencemos en el versículo 19, si lo tiene por favor, y vamos a leerlo, ¿verdad? Leámoslo, ¿verdad? Todo hasta el final del versículo 26, por favor. Hechos 11, 19 dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. ¿Se acuerda que Esteban lo apedrearon? Apedrean a Esteban, Hechos capítulo 7, y en el capítulo 8 hay una gran persecución, porque Saulo y otros más comenzaron a perseguir la iglesia, y la iglesia tuvo que esparcirse, tuvo que salir de Jerusalén. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia y Chipre. Estamos hablando hacia el norte, estamos hablando de esa isla, ¿verdad? Chipre hasta el día de hoy. Y Antioquía. Antioquía es una ciudad muy importante. Es la ciudad que ahora pertenece a Turquía. ¿Ha escuchado de Turquía, verdad? El país de Turquía, ¿verdad? Un terremoto por ahí, ¿verdad? Hace unos meses. Ahí Turquía, esa ciudad todavía existe, esta ciudad de Antioquía. No hablando nadie la palabra, sino solo ¿a quiénes? Solo a judíos. Hay que entender aquí, hermanos, una cosa en el contexto. En este momento, hermanos, la iglesia estaba conformada prácticamente solamente de judíos. Las reuniones eran judías, los que dirigían eran judíos, el formato que tenían era judío, prácticamente era una sinagoga. No habían gentiles ahí. Gentiles son los que no son judíos, ¿verdad? Entonces no habían de otras etnias, de otros grupos, ¿verdad? No habían griegos, no habían romanos, no, solamente habían judíos y estaban todos en Jerusalén. Versículo 20, pero, Dios siempre tiene peros, hermanos, ¿verdad? Cambios. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. O sea, estos que iban huyendo tenían raíces o familiares en Chipre y Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, en esta ciudad, hablaron también a quienes, los griegos, hermanos. Aquí es diferente. Este es otro grupo. Los griegos, los famosos griegos que hemos estudiado en nuestras clases de prepa, ¿verdad? Ahí Aristóteles, ¿verdad? Los filósofos griegos, los epicúreos, todos estos, ¿verdad? Ahí también le hablaron la palabra a ellos, anunciando, ¿qué cosa? Versículo 20, el evangelio del Señor Jesús. Y como es el plan de Dios era que el evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número, wow. Vea la gracia de Dios, ve el poder de Dios. Gran número creyó y se convirtió al Señor. Versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén por medio del WhatsApp. No dice eso, ¿verdad? ¿Cómo llegó la noticia? ¿Cómo llegó la noticia hasta Jerusalén? A ver. Que Bernabé todavía no aparece en escena. ¿Cómo llegó la noticia hasta allá? De oídas, de boca en boca. El chisme pasillo es lo más efectivo, hermanos. Así se saben las cosas. Miren, no pasa una cosita y ya todo el mundo se entera, ¿verdad? Pero se entera de todo, ¿no? Pues el chisme es parte de la humanidad, hermanos, ¿no? Pero esta noticia, ahora, era una noticia muy fuerte, hermanos. Quiero que la capten, por favor. Imagínate que estás en una iglesia en Jerusalén donde todos son judíos y los únicos convertidos son judíos. Ahora, de repente, 500 kilómetros al norte, en Antioquía, se convierten gentiles. Ahora, estos gentiles no sabían orar. Nunca habían leído la Biblia. No sabían nada de Dios. Eran idólatras, comían todo tipo de comida. Tú sabes, los judíos no comen cualquier cosa de comida. Hasta el día de hoy, la comida judía tiene un sellito. ¿Sí saben? La comida judía, cuando tú vas a unas tiendas, sobre todo allá en Polanco, ¿verdad? Tecamachinsky, por ahí, Tecamachalco, tienen un sellito. Dice kosher. Porque los judíos tienen su propia comida.
Y ahora aquí tenemos a unos locos cristianos que comenzaron a hablarle a gentiles que no sabían nada de la Biblia, que nunca habían orado a Dios, nunca habían entrado a una sinagoga, comían chorizo, con tacos al pastor, tacos campechanos, ¿verdad? O sea, ellos no comen cerdo, los judíos no comen cerdo, ellos no comen cerdo. Entonces aquí tienes a unos que se han convertido y entonces aquí, hermanos, le escuché esto a un amigo, aquí las alarmas se disparan. Momentito, ¿qué está pasando? ¿Cómo que los judíos se convierten? Perdón, ¿cómo que los gentiles se convierten? No puede ser. No puede ser, ¿verdad? Mandemos allá a ver qué está pasando. Esto no puede ser. Vamos a investigar eso a fondo, ¿no? Porque piensen que ellos, ¿verdad? Eran judíos, conocían la ley, oraban a Dios, guardaban las fiestas judías, ¿verdad? Y los gentiles, nada de nadita, hermanos. Esos se vestían diferente, comían de lo que sea. Una serie de cosas, hermano, que disparan las alarmas de Jerusalén. Versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Ahora, este hombre Bernabé es muy clave en toda esta historia, hermanos. Bernabé, número uno, no era uno de los 12 discípulos. Ni siquiera era uno de los servidores o de los diáconos que habían en Hechos capítulo 6. Bernabé era un levita, entre paréntesis. Era levita. Era de esa tribu que servía a Dios, su familia, por generaciones. Es verdad, tú nacías levita, hermano, y tu papá te decía, tú eres levita, tú vas a servir a Dios. Desde que nacía, era para servir a Dios. Y él ya lo sabía, ¿verdad? Y todo el mundo, eres levita, es levita, ¿verdad? Te convenía tener amigos levita porque tenían vara alta con Dios de alguna manera, ¿no? Sí, entonces mandan a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Versículo 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Hermanos, aquí vemos la intervención divina de Dios, del Espíritu Santo, porque Bernabé no llegó a fijarse a ver qué está pasando. ¿Cómo es posible que los gentiles se conviertan a Dios y ni saben orar? Ni han leído la Biblia nunca. Y comen carne de cerdo. Y no guardan las fiestas judías que nosotros guardamos, las santas fiestas que nos dio el Señor, ¿verdad? ¿Cómo es posible, verdad? Pero mire la visión que tenía Bernabé. ¿Qué vio? ¿Vio que comían carne de cerdo? No. ¿Vio que se vestían raro? Porque los judíos tienen su forma de vestir. Vio que a lo mejor habían griegos y habían esclavos negros, y a lo mejor habían de África, y a lo mejor habían árabes, y habían a lo mejor de la India. ¿Qué vio? Versículo 23. Cuando llegó, vio la gracia de Dios. Hermanos, cuando el evangelio llega a tu vida, Dios, por medio del Señor Jesucristo, derrama su gracia en ti y comienza a cambiarte y comienza a transformarte y comienza a estar contigo el Espíritu Santo. Una cosa extraña, una cosa rara, ¿verdad? Porque cuando te conviertes empiezas a escuchar la voz de Dios y empiezas a decir, no le contestes a tu mamá. Es que mi mamá ya me lo... Y el Espíritu Santo te dice, no le contestes, aguanta, ¿verdad? Cuando tu esposo llega así medio enojado, ¿verdad? A la casa, ¿qué está pasando? Y tú dices, ya le voy a echar pleito a ¿qué se cree? ¿Qué no? Entonces ya le vas a echar pleito y el Espíritu Santo te dice, bájale 2 rayitas, tranquilo, compréndelo, respétalo, ¿verdad? Dale de comer y luego ya le echas bronca, ¿no? Es el Espíritu Santo, es la gracia de Dios. Es las transformaciones y los cambios que hace Dios Todopoderoso en la vida de nosotros. No es que el pastor o el líder, no, es Dios. Es una obra de adentro hacia afuera. No es que tenemos unas leyes nuevas, tenemos las leyes escritas en nuestros corazones. Y más allá, la ley más maravillosa que nos da el Señor es la ley del amor. Esa es la ley del amor, que tenemos que amar. Y empezar a amar cuesta, hermanos. No estamos acostumbrados a amar. Nos cuesta perdonar, nos cuesta cambiar. Pero es el poder de la gracia de Dios. ¿Y qué hizo? Se regocijó. Me recuerda a Jonás. Jonás, ¿qué pasó cuando toda la ciudad de Nínive se convirtió? Se enojó.
Pero aquí tenemos lo contrario. Bernabé, cuando se convierte todos estos, se regocijó. ¿Por qué te enojas y por qué te regocijas tú? ¿Te enojas por qué? Porque perdió a tu equipo. Porque no te salió el negocio. Porque no te dieron el aumento. Esas cosas, hermano, bueno, pasan y Dios sabe, ¿verdad? Pero ¿por qué te regocijas? Él se regocijó porque vio la gracia de Dios, vio que los gentiles amaban a Dios, a Cristo, que se habían convertido, y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Entonces Bernabé llega a este lugar y les dice, ¿verdad? Todos cuando, imagínense que están empezando una nueva congregación. Esta congregación no le empieza a ningún apóstol, no le empieza, no. De hecho, hermanos, no sabemos quién inició esta congregación. Solamente dice versículo 11, unos varones de Chipre y de Cirene. Unos varones. ¿Quién inició esta congregación tan importante? Antioquía. No sabemos sus nombres. Yo creo, hermanos, que aquí está una de las claves. Porque como hemos dicho en la introducción, cada creyente es... ya se les olvidó, hermanos. ¿Dónde está el cambio de paradigma, verdad? Cada creyente es un ministro de Dios. Entonces no tenemos los nombres. Y Dios no quiso que tuviéramos los nombres. ¿Para qué? Para que cualquiera pueda ser ese creyente que es un ministro de Dios. Cualquiera puede serlo. Tú lo eres ya. Lo entiendas o no lo entiendas, lo creas o no lo creas, ya eres un ministro de Dios. Bueno, malo, empezando, avanzando, lo que sea, pero ya somos, hermano. Versículo 24. Porque era varón bueno. ¿Por qué pudo verlo así? ¿Por qué pudo verla y ayudar a la gente de esta manera? Dice, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y eso queremos nosotros, hermanos, ser varones buenos, mujeres buenas, llenas del Espíritu Santo, ¿verdad? Por la guía del Espíritu Santo que necesitamos, y de fe, de ver la mano de Dios. Y gran multitud fue agregada al Señor. Versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Saulo después se va a cambiar de nombre. ¿Qué nombre va a tener Saulo después? Va a ser Pablo. Y hallándole le trajo, le fue a buscar dónde estaba. No le mandó un texto, ¿verdad? Oye, ¿dónde estás? ¿Verdad? Nada, le fue a buscar a ver dónde lo encontró, ¿verdad? Lo trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿Dónde? En ese lugar de Antioquía. Muy bien, hermanos, queremos esta mañana darles, yo quiero compartir con ustedes 5 implicaciones de esta frase. Si cada cristiano es un ministro, un servidor, un proclamador, un evangelista, un discipulador, si cada cristiano es un ministro de Dios, eso tendrá implicaciones. Y esas implicaciones las vamos a encontrar aquí en el texto. Y esas implicaciones yo le quiero hablar porque son muy importantes. Entonces, para los que anotan, 5 implicaciones de esta frase: cada cristiano es un ministro de Dios. Entonces, acompáñame, oremos primero. Padre, gracias por tu palabra y queremos pedirte que nos ayudes a no solamente entenderla, sino llevarla a la práctica, Señor. Ayúdanos, Señor, si es necesario romper algunas ideas, esquemas, formas de ver, presuposiciones equivocadas que tal vez tenemos, Señor, pensando que solamente unos cuantos pueden hacer la obra y que tal vez, Señor, yo no puedo ser instrumento. Ayúdame, Señor, a aceptarlo, a creerlo, a vivirlo, Señor, a encontrar mi lugar en la obra que tú tienes para mí, Señor, porque eso será tu propósito para mi vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Número 1, primera implicación, por favor. El ministerio, hermanos, se hace donde estés. ¿Dónde fueron ellos a predicar, hermanos? Pues ¿dónde iban? Venían huyendo por la persecución. Pues no es fácil huir, hermanos. Algunos de ellos habían perdido sus trabajos. Algunos dejaron sus casas, tal vez, dejaron parientes, dejaron amigos y tuvieron que huir porque los estaban persiguiendo. No era una situación cómoda, no era fácil, hermano. Pero ahí, mire usted, versículo 19, estamos en Hechos 11 siempre, ¿verdad?
Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos. Qué palabra tan importante esta, hermano. Esta palabra la resalta mucho Lucas. Habían sido esparcidos. Pensémoslo un momento. Esparcidos. Esparcidos. Esto, hermanos, está en toda la Biblia, ¿eh? Cuando Dios le habla a Noé, le dice, quiero que te esparzas y vayas por toda la tierra. Y cuando Jesús le da la gran comisión a los discípulos, dicen, ¿verdad? Y de hacer discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. Esparcidos es lo que hacemos cuando te sirven la comida, ¿verdad? Y tienes ahí a lo mejor, ¿verdad? Por la gracia de Dios, ¿verdad? Digamos que tienes una milanesa, ¿verdad? De pechuga de pollo, tiene unas milanesas así grandota. Aquí en México, hermanos, bueno, yo tengo la oportunidad de viajar por Latinoamérica. Y por cierto, vamos a estar de viaje la próxima semana. Pedimos sus oraciones hacia América del Sur. Pero lo que le quiero contar es que a veces las porciones en otros lugares son pequeñas. Tú vas ahí, sí, la carne, tiene una carnita así, hermano. Pero aquí dice, a ver, dime una milanesa. Y te da una milanesa, ¿verdad? Pero así grandota, ¿no? Que dices tú, wow, ¿verdad? Gloria a Dios, dice, ¿verdad? Amo a México, ¿no? Ahora, pero ya que te la dan, aquí somos expertos en eso, hermano. Te dan, tú dices, ¿qué hace falta? Una salsita, hermanos, ¿no? Y la salsita, ¿qué haces? ¿Le pones así mucho en una esquina? ¿Cómo se pone la salsa, hermanos? La esparces, que cubra todo. Y algunos son artistas y casi la van midiendo para que les quede perfectamente balanceada, ¿no? Esta es la idea. La idea es ser esparcidos, ir a otros lugares a causa de la persecución, dice. Y le hablaban la palabra, dice la Escritura. Esto es muy interesante porque el verbo hablar la palabra que aparece aquí, hermano, no es el verbo predicar. No está hablando de que estas personas se paraban delante de, no sé, el mercado, puede ser también, ¿verdad? Pero no está hablando de eso, no está hablando de que se paraban en un mercado, en una plaza y se comenzaban a predicar, miren, les traigo el mensaje de Jesús. No. Hablar la palabra quiere decir que la hablas en tu escuela, con tus amigos del trabajo, con tu amigo de la escuela. Y le cuentas a tus amigos y a tus vecinos, a lo mejor allí donde tú vives, en la vecindad, en el edificio, en la cuadra. Le cuentas de Jesucristo, hablándoles de Jesucristo. Hermanos, nuestro campo de misión es afuera, no aquí adentro. Y a veces pensamos que el ministerio se hace en la iglesia. Y vamos, no es cierto, aquí también se hace ministerio, pero no es exclusivamente aquí. El ministerio está afuera. El campo es el mundo. No me olvido, hermanos, de una vez, y me encantó, una vez me tocó viajar a Guatemala y me hospedó un hermano ahí, íbamos a un congreso, ¿verdad? Y llegamos a Guatemala y mi hermano me hospedó en su casa. Un lindo hermano, ¿verdad? Y tenía 2 hijos. Su hijo mayor tenía como 15 años y su hijo menor, ¿verdad? Tiene una niña más pequeña como de 8 o 10 años, ¿verdad? Pero lo que le quiero contar es que cuando yo entré a la casa de él, ¿verdad? Me dijo, mira, te presento a mi esposa, ¿verdad? Aquí está mi hija y mi hijo. Y su hijo estaba, hermanos, chico de 15 años, estaba con la Biblia abierta, escribiendo en un papel, ¿verdad? Y yo dije, ¿qué está haciendo, verdad? Entonces, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Me saludó rápido porque se ve que estaba ocupado. Y yo pensé, ¿verdad? ¿Qué está haciendo, no? Y entonces le pregunté a mi amigo, ¿qué está haciendo tu hijo? Me dijo, mira, él se ha propuesto iniciar una célula en su escuela. Él quiere predicarle a Cristo a sus amigos de la escuela. Y entonces ha pedido prestado un salón, ha invitado a sus amigos y él les va a predicar el día de mañana. Y hoy está afligido como nunca, ¿no? Imagínate que te toca predicar mañana, ¿cómo estarías, verdad? Padre, ayúdame, ¿verdad? Pues así estaba él, chico de 15 años. ¿Por qué? Porque cada creyente es un ministro. Cada creyente es un ministro. Él dijo, yo soy ministro. Y por lo tanto yo quiero ministrar, yo quiero servir.
Y entonces él se propuso hablarle a sus compañeros y estaba orando por sus compañeros, y estaba preparando el estudio, ¿verdad? Yo no sé, y estaba bastante afligido, ¿verdad? Y ya me fui yo a mi reunión, ya pasó la cosa, ¿verdad? El día siguiente, vengo en la tarde, en la noche, ¿verdad? Y me lo encontré en la casa donde estaba hospedado, ¿verdad? Y le pregunté, ¿cómo te fue? Y con una gran sonrisa me dijo, muy bien, gracias a Dios. Unos me rechazaron, unos se burlaron de mí, pero había muchos que querían saber la palabra de Dios. Los cristianos el día lunes, mañana, seremos esparcidos por la Ciudad de México. Mañana tú vas a ir a tu trabajo o te vas a ir de vacaciones. A ver, ¿no se puede predicar en vacaciones? Ah, no, estoy de vacaciones, hermano. No, porque cada creyente es un ministro. Entonces, tu lugar es donde Dios te pone y las oportunidades que tengas. A veces, hermano, podemos predicar y evangelizar más abiertamente. A veces será nada más dejar plantada una semilla, dejar un comentario nada más. Algo pequeñito, pero deja sembrada la palabra de Dios. Porque yo me asumo como alguien que es un ministro de Dios. No tenemos el tiempo, hermanos, pero el libro de Pedro dice, primera de Pedro 2:9 dice así, porque dice, ¿cómo dice? Vamos a verlo, hermanos, antes de que porque vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación. Vamos allá. Primera de Pedro, capítulo 2, por favor. Ya se me olvidó el texto, hermanos, ¿cómo ve? Es el Alzheimer ya. O dicen que a lo mejor es el italiano. Es otro ese. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 correctamente dice, mas vosotros sois, primera de Pedro 2:9, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, si tú eres un sacerdote de Dios, ¿qué hace un sacerdote? Un sacerdote, hermanos, es el intermediario entre Dios y el pueblo. Eso es un sacerdote. Si yo soy sacerdote, aquí dice que somos, no es que trabajamos como, sino que somos real sacerdocio. Si yo soy sacerdote, yo soy un intermediario entre Dios, aquí está el Señor, ¿verdad? Que yo amo, que yo conozco, y el pueblo que no sabe, que no entiende. Yo soy sacerdote, soy el intermediario entre Dios y el pueblo. Te tengo una pregunta para ti esta mañana. ¿Cuál es tu parroquia? ¿Cuál es tu pueblo? ¿Quiénes son esas personas que están a tu alrededor, que necesitan que tú seas sacerdote para ellos? Que les ayudes a entender quién es este Dios maravilloso que dice aquí el pasaje, ¿verdad? Las virtudes de Dios, el amor de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, todas estas virtudes maravillosas de Dios hay que hablarlas, hay que llevarlas a la gente común y corriente. Tú eres un ministro de Dios. Muy bien, número 2. El enfoque que vamos a tener, hermanos, ¿qué hacemos? Versículo 26 de Hechos capítulo 11. Regresemos a Hechos 11, por favor, y vamos a leer el versículo 26. Por favor, segundo lugar, tenemos aquí el segundo énfasis. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Hechos 11:26 estoy, ¿verdad? Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ojo, con cuidado aquí. Miren, la palabra cristianos no fue un nombre que se pusieron ellos solitos. O sea, no es que los hermanos que estaban ahí dijeron, miren, de aquí en adelante, por favor, nos van a llamar cristianos, ¿eh? No es que le pusieron un rótulo, no es que escogieron el nombre, no. Dice aquí, hermanos, el versículo que estamos leyendo, versículo 26, se les llamó. ¿Por quiénes? ¿Quiénes los llamaron? La gente. ¿Qué quiere decir la palabra cristianos? Pequeños cristos. ¿Por qué? ¿Por qué la gente? Ahora, la gente te va a poner un nombre bonito, un nombre, más bien un apodo. La gente te va a poner un apodo que describe
una realidad. Nosotros en Latinoamérica somos especiales para los apodos, ¿verdad? Y no nos podemos librar de los apodos, ¿verdad? Y ten cuidado cómo le pones de nombre a tu hijo, porque puede ser fuente de apodos también, ¿verdad? Entonces ten cuidado cómo le pones a tu hijo, ¿verdad? Pero aquí la gente les llamó cristianos porque estos solo hablaban de Cristo todo el tiempo. Todo el tiempo hablaban de Cristo y que Cristo esto y que Cristo el Señor y que Él me amó y que me dirigió y que me ayudó y me sanó y me bendijo, ¿verdad? Y Jesús, Cristo y Cristo. Estos son cristianos, ¿verdad? Son como pequeños cristitos que andan por todos lados. Pero ¿cuál era el nombre que ellos sí se pusieron? Versículo 26. Y enseñaron ahí, se congregaron ahí todo un año con la iglesia, enseñaron a mucha gente y ¿a los qué? A los discípulos. Ellos se llamaban a sí mismos discípulos porque entendían, hermanos, que el enfoque de cada cristiano es hacer discípulos. Esa es la medida de la iglesia, hacer discípulos. ¿Cómo sabemos si es una iglesia buena o regular, verdad? Pues cuánta ofrenda levanta, cuánta gente se congrega. No, eso no parece ser importante. ¿Cuántos discípulos se están formando? Esa es la clave, esa es la medida de la iglesia. A mí no me impresiona una iglesia grande, hermanos. Me toca viajar. Y a veces llego a iglesias grandes, y a veces a iglesias pequeñas, y a veces a iglesias medianas. Imagínense usted, ¿verdad? Por todas partes, que hay iglesias rurales, en el campo, a veces en la ciudad, ¿verdad? Pero ¿qué es la clave? Discípulos, hacer discípulos. El discipulado, hermanos, es una forma como el Señor Jesús nos encargó, algo que vivieron los discípulos y multiplicándose en otros, hermanos, funcionaba, porque el discipulado, hermanos, es un elemento clave para el avance de la iglesia. Por eso se llama la campaña que tenemos, ¿cómo se llama? Voy por un discípulo, voy por mi discípulo. Porque esa es la clave. Ese fue el mandamiento que el Señor nos dejó, hermanos. Y clave, ¿sabes una cosa? Muchos cristianos, y esa es una realidad también, muchos cristianos, miren, logran crecer hasta cierto punto de su vida cristiana. Digamos que después de 1 año, 2 años, 3 años, ¿verdad? El cristiano pues ya conoce más o menos la Biblia, ya ha leído bastante, Antiguo, Nuevo Testamento, ¿verdad? Ya ha escuchado muchos mensajes también y eso nos ayuda en nuestro crecimiento, pero el 90% de los cristianos se quedan hasta ahí. Son cristianos pasivos, no son malos cristianos, son cristianos que saben de la Biblia. Y son cristianos, ¿verdad? Que han estado oyendo muchos mensajes. Ojo que aquí corremos un riesgo, hermanos. El riesgo que te hagas un buen oidor y nada más. El Señor quiere que seamos oidores y también hacedores. Pero ¿cómo vamos a pasar a ser hacedores? Bueno, cuando tengas tus discípulos. Porque a la hora que tienes, que evangelizas a alguien, a la hora que se convierte en tu amigo, a la hora que se convierte, ¿verdad? Alguien del trabajo, a un vecino, ¿verdad? A la hora que se convierte, ahora lo tienes que evangelizar. Ya, perdón, lo tienes que discipular. Y ahí está la clave, hermanos. Porque ¿cómo le vas a decir a tu nuevo discípulo? Mira, qué bueno que te has convertido, te felicito, ¿verdad? Mira, una cosa importante va a ser leer la Biblia. Bueno, un pequeño problema, fíjate que yo casi no la leo. ¿Cómo va a funcionar eso? Tú te tienes que convertir en un modelo, en un ejemplo. Y es ahí donde muy pocos cristianos están dispuestos a una cosa que es complicada, hermanos. Compromiso. Porque no muchos quieren compromiso. Es fácil decirle a otro, debes de leer la Biblia. Y usted la lee. Bueno, más o menos, es que estoy ocupado. ¿La lees? Pero ahora tiene un propósito. Porque tú ahora vas a ayudar a otro, vas a ayudar, discipulado, hermanos, en la transferencia de vida espiritual de alguien que ya tiene tiempo a una persona nueva, simplemente. ¿Sabe cuándo fue que cuando los matrimonios comienzan a madurar realmente? Los matrimonios comienzan a madurar, hermanos, cuando llegan los hijos. Yo me acuerdo, ya tenemos 3 hijos, ustedes saben, mi hijo mayor Andrés, ¿verdad? Recuerdo, ¿verdad? Que
hasta el momento, mire, llevamos a mi esposa al hospital, llegamos corriendo, ¿verdad? Ya sabe toda la cosa que pasa cuando nace un hijo, ¿verdad? Entonces ya finalmente llegué yo llegué tarde, fíjese, pero llegué a tiempo de verlo nacer por una serie de circunstancias. Ya estamos ahí, nació, todo bien, ¿verdad? Felicitaciones, en el cuarto te lo decoran bien bonito, todo el mundo pasa a saludarte, te da regalitos, ¿verdad? Todo va bien ahí, ¿no? ¿Dónde viene la cosa dura, hermanos? Cuando te lo dan. Pues ya pasas ahí, pase usted a la caja, por favor. Pues ya tienes que firmar ahí, pagar, ¿verdad? Que Dios te bendiga, ay, ¿verdad? Ya más o menos estaba contemplado, pero y yo nunca había visto en detalle las cuentas del hospital. No sé si los hospitales son muy cuidadosos en eso. Y dice, sí, quiere revisar la cuenta, así como no, aquí está. Y era una cosa así, hermanos, de varias tiras así, de páginas y páginas. Todo viene detallado ahí, ¿verdad? Y al final, tanto, páguele, ¿no? Ya ni modo pagaba, pero bueno, la alegría del primer hijo, ¿verdad? Y ahí viene lo bueno, hermano, porque viene la enfermera y dice, tenga su hijo, hermano. Tenga su hijo. Y cuando me lo dan, hermanos, ahí que está. Bueno, no sé si, hermanos, miren, cuando nacen los niños, en buena onda, hermanos, no son bonitos. Yo sé que el tuyo sí, hermano, pero la verdad es que no. Pero es el sentirte responsable de la vida de otra persona de ahí en adelante. Y hermano, te cambia la vida. Ya no duermes igual nunca. Ya no gastas igual. Decía un amigo, no voy a contar eso, que esto es el discipulado. Pocos cristianos tienen discípulos y gozan de esta segunda etapa de crecimiento. Cuando tú eres responsable de la vida espiritual de otras personas. Discipulado no es una clase los domingos. Discipulado no son 3 lecciones de un librito. Discipulado es amar y meterte en la vida de la persona para que crezca y sea conforme a la medida de esta estatura de Cristo. Eso es lo que cuesta, hermanos. Pero esta es la esencia de la iglesia. ¿Quién les enseñó a discipular? Jesús. Y ellos lo hicieron. Este es, hermanos, lo normal para todos los cristianos. Todos los cristianos deberíamos de tener discípulos. Número 3, se requiere, por lo tanto, una verdadera dependencia del Espíritu Santo. Una guía del Espíritu Santo. Fíjense bien, versículo 20, Hechos 11:20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. Por cierto, Cirene, hermanos, Cirene es hasta el día de hoy una ciudad de Libia. Libia es un país que se encuentra al norte de África. Está Marruecos, Algeria, Túnez, Libia y Egipto. Antes de Egipto está Libia. Libia es el país de Muammar Gaddafi, si alguien se acuerda de él, uno que tenía llaves de oro, un tipo medio loco, ¿no? Pues ahí está Cirene. Estas personas eran de Chipre, dice aquí, y de Cirene. Chipre es la islita que es como un violincito, no sé si lo ha visto. Ahí está Chipre arribita, ¿verdad? En el mar Mediterráneo. Y Cirene es esta ciudad. Estos cristianos, no sabemos quiénes eran, hermanos, dieron origen a la iglesia más importante del Nuevo Testamento, la iglesia de Antioquía. Cristianos comunes y corrientes. Los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor. ¿Por qué le hablaron a los griegos? Por la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, es algo que no vas a necesitar a menos que te metas a servir a Dios. ¿Saben por qué pocos cristianos están comprometidos con las cosas de Dios y no buscan al Espíritu Santo? Porque están ocupados en otras cosas. Están ocupados en sus negocios, están ocupados en su trabajo, están ocupados en sus estudios, en conseguir novia, en conseguir esposo, en conseguir hijo, ¿verdad? Y conseguir carro nuevo. Andan ocupados en un montón de cosas. Y quieren que Dios bendiga sus planes. Y Dios es bueno y te bendice, porque Dios es bueno de todas maneras, hermano. Pero cuando te metes a discipular a alguien, hermanos, entonces sí necesitas la guía del Espíritu Santo. Dios respalda su obra. La dependencia del Espíritu Santo es clave entonces. Entonces tú quieres que tu discípulo crezca bien, entonces tú te vas a meter. Señor, ¿a quién le hablo? Imagínate, te voy a plantear una escena. Imagínate que hoy en la noche
ya llegas a tu casa, ¿verdad? Te acuestas, te duermes, te vas a dormir, ¿verdad? Y escuchas a un ángel que te habla y habla tu nombre. Voy a poner aquí a mi hermano Alberto. Alberto. Ay, ¿qué pasó, Ángel? ¿Qué? Alberto, mañana en tu trabajo te vas a encontrar con alguien que yo quiero que tú le prediques de Cristo. ¿De veras? Sí. Mañana te lo vas a encontrar. Ojo, date listo. Entonces Alberto se levanta, ¿verdad? Ya se duerme, ¿verdad? Se levanta en la mañana y le dice a su esposa, ¿verdad? Oye, ¿qué quieres? Tuve un sueño bien raro, man. ¿Qué sueño? No, pues un ángel me dijo que mañana tenía que predicar. De veras, pues a lo mejor no era sueño, ¿no? Pues ahí tiene. Entonces, ¿cómo cree que va a llegar él al trabajo mañana? ¿Cómo va a llegar él al trabajo mañana? Él va a llegar así, mira, hermano, como, ¿verdad? Oye, Señor, ¿quién es? ¿Será este? No, este lo veo muy carnal. Este puede ser, ¿verdad? ¿A quién, Señor? ¿Quién será, Señor? Guiado por el Espíritu Santo. La guía del Espíritu Santo tiene sentido cuando eres ministro de Dios. Si no, no tiene sentido. Si no te sobra. Si no, esto que te digo el Espíritu Santo para ti, ay, qué lindo para ustedes, hermano, pero yo tengo otras broncas. No, el Espíritu Santo te quiere usar. Que le hables a tu vecino, a tu pariente, el que te vende la leche, el que te vende el zapato, el que te vende lo que sea, hermanos. Ve constantemente caminando con Dios y vas a empezar una aventura muy interesante. El día de ayer me compré unos tenis. Que cuándo quería comprar unos tenis y me costó encontrarlos porque aparte mi esposa dice que soy algo picky, dicen en inglés. Algo así que no, no, o sea, que me guste uno me cuesta, ¿no? Lo encontré. Ahí está. Y ya que lo encontré, hermano, lo voy a pagar, ¿verdad? Pero ahí estoy, fíjese, pagando unos tenis. O sea, cosa más banal, cosa más, no sacra, sino secular, pagar unos tenis. Vaya a la caja, me dijo ahí con el Señor. Y me dio un numerito que es el número del vendedor para que, me imagino que le hagan una comisión a él, ¿no? Entonces ahí voy con el numerito, ¿verdad? Y ya se lo doy al Señor. Es un señor ya algo mayor, ¿verdad? Y de broma, en serio, ¿verdad? Yo, ya sabes, ¿no? Le digo, oiga, ¿y no hay descuento de la tercera edad? Ya como estoy de la tercera edad, hermano, ya lo ando pidiendo por todos lados, ¿eh? Y he conseguido 2, 3, ¿eh? Ya tengo mi credencial y toda la cosa, ¿no? Al principio me dio como pena y ahora ya a ver, ven, échenmela, ¿no? Y le digo, oiga, ¿no hay descuento de la tercera edad? Me dijo, no hay. Me dice, no hay, me dice, no. Y sí, no, la gente de la tercera edad necesita ya un cierto cuidado. Me dijo, mire, mi mamá, me dijo. Mi mamá, se agarra a hablar de su mamá. Mi mamá tiene ya 80 años, me dice. Pero entre todos los hijos ahí más o menos la vamos cuidando y está bien mi mamá. Y le dije yo, pues mi mamá está más grande, tiene 90, le dije yo. Y también ahí la vamos cuidando, ¿verdad? Ay, qué bien, ¿verdad? Y de repente ya tenemos una plática ahí. Pero ¿qué necesitas, hermano? Y le dijo, es muy importante, qué bueno que ustedes cuidan a su mamá. Porque la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida. Y me voltea y me dice, sí, ahí viene en la Biblia, ¿verdad? Sí, está en la Biblia, le dije. ¿Por qué? Porque el ministerio se hace en cualquier lugar y porque por la guía del Espíritu Santo te tiene preparados encuentros divinos para que tú hables de Dios. Si quieres entrar a esta vida, o quieres pasar tu vida así, aburridona, buscando lana nomás y tratando de sacar adelante tus proyectitos, pues está bien, ¿verdad? No pasa nada, hermano. Pero si quieres entrar en una vida de aventura, comienza a ser guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a hacer decir y hacer cosas raras a veces. Ahí tienes a Felipe, Hechos capítulo 8. Dice la Escritura que estaba en un avivamiento y le dice el Espíritu, vete a un camino que es desierto. Ahí llega Felipe ahí. Y cuando iba ahí, que Felipe iba pasando un eunuco. Y entonces dice, júntate a ese carro, le dice, vea, se junta a ese carro. Y escucha que en ese momento el eunuco está leyendo Isaías 53 y le predica el evangelio. Dios tiene preparados encuentros divinos si tú escuchas la guía del Espíritu Santo.
estos griegos que fueron aquí, que recibieron la palabra, ya estaban listos para recibirla. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba ya preparando el corazón de ellos. Número 4, cuando somos como cristianos nos consideramos ministros de Dios, se desarrolla líderes de manera natural. Ahora venga conmigo por favor a Hechos capítulo 13, versículo 1. Solamente vamos a leer el versículo 1. Estamos en Hechos 11, ¿verdad? Luego viene un paréntesis en Hechos capítulo 12. Ahora en Hechos 13, hermanos, pasa algo increíble porque nos regresa a la iglesia modelo, a la iglesia de Antioquía. Hechos 13, 1. Había entonces, una página adelante nada más, ¿verdad? Hechos 13, 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Ahora el orden aquí es importante. Cada uno de estos que están aquí es por rango de autoridad. El que tiene más autoridad va primero y el que tiene menos autoridad va al último. Habían profetas y maestros. Bernabé. ¿Quién es este Bernabé? Bernabé es el judío levita que tenía familia en Chipre, en esa zona, que ya se había venido aquí como misionero. Él dejó su familia en Jerusalén, él vivía en Jerusalén y se había venido a vivir ya a Antioquía. ¿Por qué se vino a vivir a Antioquía? Para ser líder, para formar discípulos, para formar líderes. Ahí estaba Bernabé, el que ya platicamos de él. Ahora fíjese bien, pero Bernabé, luego viene un segundo, que era el segundo después de Bernabé, el que seguía era uno que se llamaba Simón, el que ¿se llamaba qué? Níger. Níger quiere decir negro. A ver, ¿por qué? ¿Por qué se llamaba? Bueno, su nombre era Simón, pero todo el mundo le decía Níger. Pues era negro, hermanos. Negro azabache, era africano, de Senegal, de Kenia, de Nigeria. Era un negrito. Mire cómo esta iglesia se vuelve una iglesia multiétnica. Y después Bernabé se va de misionero. ¿Quién se queda a cargo de la iglesia? Níger. Ya me imagino, ¿verdad? Nosotros en México no tenemos tantas personas de piel morena, de piel oscura. Tenemos pocos realmente, hermanos. Pero le digo una cosa. Esta es una iglesia multicultural. Níger. Fíjese los demás. Lucio de Cirene. Este Lucio era de Libia, del norte de África, posiblemente árabe. Manaén, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca. Este es un noble, un hombre de dinero, de familia de dinero, de la nobleza, pero era un líder de la iglesia también. Y el último de la lista, Saulo, el que iba por las cocas. Sí, o sea, cuando se reunían ellos decían, oigan, ¿quién va por las cocas? Saulito, échanos la mano, ¿no? Sí, ahí va. Porque ya sabe, así siempre pasa así, ¿no? Ahí está. Hermanos, una iglesia que desarrolla líderes. Y cuando habla el Espíritu Santo dice, me voy a llevar al líder más importante que tienen ustedes, que es Bernabé, al pastor de la iglesia, me lo voy a llevar junto con Saulo. Y ahí está, miren. Ahí están orando, ¿verdad? Porque Saulo y Bernabé iban a ser enviados como misioneros de esta iglesia, hermano. Es tan importante esta iglesia que parten todos los viajes misioneros de Pablo y la plantación de iglesias que se hacen en Filipos, Tesalónica, Éfeso, Colosas, Filipos, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, cuando hay verdadero discipulado, se multiplican los líderes. Nos van a sobrar líderes, hermano. Porque este está discipulando acá, este empieza a hacer discípulos acá, este empieza a plantar una iglesia por allá, este va al otro lado, este está creciendo, este creció poco, este creció mucho, tiene líderes aquí, líderes allá. Porque el discipulado produce líderes, hermano. Y quinto y último lugar para ir cerrando. Número 5. ¿Cómo hicieron estos primeros? Y vamos a ir a Hechos capítulo 8, por favor. Vamos a ver cómo fue que estos fueron a predicar hasta allá. Hechos capítulo 8. Esta es la persecución que estamos hablando. Hechos capítulo 8 y versículo 1. ¿Todos están ahí?
Ok, amén. Vamos adelante. Dice así, Hechos 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. Bueno, aquí la escena es así, mi hermano. A Esteban le iban a apedrear. Entonces, para apedrear a alguien, pues te estorba a veces te estorba si traes un saco o una túnica. Y entonces Pablo le dice, no, apedréenlo a gusto. Aquí déjenme las cosas, yo se las cuido. Aquí déjame tu saco, déjame tu túnica, ¿verdad? Aquí déjame tu chamarra, déjame tu mochila. Aquí yo se las cuido. Me lo apedrean bien, por favor. Y lo apedrearon y lo mataron, hermano. Así. Pero Saulo consentía en su muerte. En aquel día, ese mismo día que apedrearon a Esteban, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron, ahí está la palabrita otra vez, esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Y ojo la nota, salvo quienes no fueron esparcidos, los líderes. Hermanos, cuando tú eres ministro, hermano, los líderes cada uno es un ministro y ministramos donde Dios nos ponga. El ministerio no solamente es para los líderes, es para cada cristiano. Eso dice el tema aquí. Bueno, versículo 2, hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Versículo 3, y Saulo asolaba la iglesia. Ese como que Dios le dio permiso para que arrase, ¿no? Para que se esparzan más. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Tremendo, lo que estaba pasando. Imagínate que aquí nos cae una persecución y empiezan a ver, denme dónde viven los hermanos, vamos a ir a visitarlos, vamos a ir a entregarlos a la cárcel, vamos a irlos a matar. Tremendo lo que estaba pasando, hermanos. Versículo 4. Pero, me encantan los peros, pero los que fueron, otra vez la palabrita, esparcidos. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes buscando trabajo. No, perdón. Les leí la versión mexicana, creo, ¿no? Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes quejándose de la persecución. Anunciando el evangelio. Porque para ellos la misión es prioridad de vida. Ser ministro de Cristo es más importante que mi trabajo, más importante que mi seguridad económica, más importante que mis proyectos personales, más importante que mis metas egoístas. Existo, vivo, respiro para la misión de Dios. La misión que Dios tiene para mí. Encuentro mi lugar y sirvo al Señor ahí. Y cada cristiano lo sentía de tal manera que cuando más los perseguían, más se esparcían y más crecían. Yo cierro con una reflexión. ¿A qué dedicas tu vida? ¿Qué es el énfasis? ¿Qué es el foco de tu vida? ¿Qué es aquello que tú dices, esto es importante, esto es muy importante para mí? Lo que haces el lunes, el jueves. ¿Qué es aquello que te mueve, que tú quieres enfocar tu vida? ¿Ganar más dinero? ¿Conseguirte otro carro tal vez? ¿Qué es el enfoque? Hermanos, no hay gozo más grande que encontrar tu lugar como ministro de Cristo para que otros conozcan de Jesús, porque cada cristiano es un ministro de Dios. Vamos a orar. Señor bendito, gracias, porque tu palabra, Señor, nos da una visión diferente, una perspectiva diferente de lo que implica ser un cristiano, Señor. Porque para ti, Señor, cada uno de nosotros somos ministros tuyos. Y hay una obra que hacer, hay una misión que cumplir, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en estas cosas, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderlo, a cambiar nuestro paradigma. Ir despertando, ir desarrollando, Señor, un nuevo estilo de vida que nos permita, Señor, encontrar el lugar que tienes para nosotros en tu misión. Porque lo grande y lo importante es la misión que tú tienes, no la que yo tengo, Señor. Yo sirvo no para mi propio reino, mis propias ideas, mis propios planes. Quiero servir, Señor, para tu reino, Señor. Para tus planes, para tus propósitos, para esas personas que están esperando escuchar el evangelio, para esos discípulos que necesitan crecer y ser discipulados, Señor. Ayúdame a encontrar mi lugar, Señor, y que yo pueda ser cada uno, Señor,
un ministro tuyo, Señor, donde quiera que tú me pongas, Señor. Que encuentre mi llamado y mi propósito. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga.